De este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Buenos días, mi nombre es Nicole Delgado y hoy voy a hablarles sobre un tema muy importante en la historia del Perú, la reforma agraria durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas liderado por el general Juan Velasco Alvarado. Durante la década de 1970, nuestro país vivió una de las transformaciones sociales más grandes de su historia. La reforma agraria fue una medida que buscaba eliminar el sistema de haciendas donde pocas familias poseían grandes extensiones de tierra, mientras que la mayoría de campesinos trabajaban en condiciones muy desiguales. El objetivo principal era redistribuir la tierra y entregársela a quienes la trabajaban, bajo el conocido lema campesino: el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Con esta política, el gobierno de Velasco pretendía acabar con la injusticia en el campo, reducir la desigualdad social, fortalecer la identidad nacional y promover la justicia social en todo el país. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, los resultados no fueron lo que él esperaba. En la práctica de la reforma agraria provocó una fuerte crisis económica en el sector agrícola, desorganizó la producción rural y trajo consecuencias sociales negativas que trascendieron en los siguientes años. Por eso surge la siguiente interrogante. ¿La reforma agraria implementada por el gobierno revolucionario realmente fue beneficiosa para el Perú? Al respecto, sostengo que no fue beneficiosa, porque a pesar de querer generar igualdad y justicia, terminó alejando la productividad del campo, eliminó la inversión privada y provocó nuevos problemas sociales como la migración masiva de los ciudadanos y aumentó la pobreza rural. En este video explicaremos las causas, efectos y consecuencias que tuvo esta reforma en la economía y en la sociedad peruana, para finalmente poder llegar a una conclusión sobre su verdadero impacto en nuestro país. A continuación pasaremos a sustentar nuestra tesis. Bueno, y continuando con la exposición, en primer lugar, la reforma agraria ocasionó un descenso notable en la productividad agrícola y una pérdida eficiente en el uso de la tierra. Antes de su aplicación, las grandes haciendas, aunque socialmente injustas, contaban con un sistema de riego, con tecnología básica y con personal con experiencia en la producción agrícola. Tras la expropiación, muchas de las tierras fueron entregadas a cooperativas y comunidades campesinas que no tenían la capacitación ni contaban con los recursos suficientes para mantener la productividad. Según la cita de Contreras y Cueto, en el año 2013, la producción agrícola nacional cayó en un 30-40% en los años posteriores a la reforma, afectando gravemente al abastecimiento interno y las exportaciones tradicionales. Además, la falta de asistencia técnica y la mala gestión estatal provocaron un abandono de extensas de áreas de cultivo. En consecuencia, el país tuvo que aumentar la exportación de alimentos, lo que debilitó la seguridad alimentaria y elevó los precios en los mercados locales. Gracias. En segundo lugar, la reforma agraria desorganizó la economía rural y eliminó la inversión privada en el campo. El Estado, al expropiar más de 9 millones de hectáreas a través de decretos, no logró establecer un sistema de propiedad estable. Las tierras fueron administradas colectivamente mediante cooperativas agrarias de producción o sociedades agrícolas de interés social, que dependían completamente del financiamiento estatal. Sin embargo, la burocracia, la corrupción y la falta de incentivos productivos llevaron a su colapso. Los cooperativos no generaban ganancias suficientes para reinvertir y los campesinos, al no sentirse verdaderos dueños, carecían de la motivación para mejorar su trabajo. En palabras de Claren, en el 2000, la reforma destruyó el sistema económico rural, sin construir un modelo alternativo eficiente, creando una estructura improductiva y dependiente del Estado.
De este modo, la economía agraria peruana perdió competitividad y dinamismo, provocando una caída sostenida en la producción y en la calidad de vida de los agricultores. En tercer lugar, la reforma agraria produjo consecuencias sociales negativas y desarticuló el tejido comunitario tradicional. Aunque se presentó como una victoria del campesinado, muchos beneficiarios no recibieron capacitación ni apoyo técnico para sostener la producción. Esto generó frustración, conflictos internos y división en las comunidades. Asimismo, al desaparecer las haciendas, también se perdieron redes laborales y sistemas de organización local que, aunque jerárquicos, garantizaban cierta estabilidad económica. La pobreza rural se mantuvo e incluso en varias regiones, lo que impulsó la migración masiva hacia las ciudades, especialmente Lima, generando el crecimiento desordenado de asentamientos urbanos y problemas sociales como el desempleo, la informalidad y la marginalidad. Según Portal 2020, la reforma no resolvió las desigualdades estructurales del campo, sino que las trasladó al ámbito urbano. Además, el discurso ideológico del régimen, basado en la confrontación entre terratenientes y campesinos, profundizó la división social y generó resentimiento en amplios sectores de la población. En síntesis, la reforma agraria implementada por el gobierno revolucionario no fue beneficiosa para el Perú, ya que provocó una caída en la productividad agrícola, desartículos en el sistema económico rural y generó consecuencias sociales negativas que aún se sienten en el país. Si bien su intención de eliminar la injusticia en el campo fue legítima, su aplicación autoritaria, improvisada y sin planificación técnica terminó perjudicando más de lo que ayudó. Este proceso histórico nos enseña que las reformas estructurales deben combinar justicia social con eficiencia económica y participación ciudadana para lograr resultados sostenibles. Redistribuir la tierra sin garantizar educación, inversión y autonomía productiva fue un error que el Perú todavía paga con un campo empobrecido y una agricultura débil.